Hola amigos de internet, bienvenidos a el primer video del material de apoyo del curso de Lógica de Programación de la Universidad del Quindío. El objetivo de este video es presentar la metodología que estamos utilizando este semestre, pero antes de entrar en materia permítame presentarme. Mi nombre es Julián Esteban Gutiérrez Posada, soy docente de una universidad pública en Colombia desde el año 2000. El equipo de trabajo que me acompaña este semestre son la profesora Luisa Fernanda Londoño Celis, la profesora Diana Marcela Rivera Valencia, el profesor Jorge Iván Triviño Arbeláez, la profesora Meli Saldana y el profesor Harold Smith Gómez Giraldo. Todos amigos y compañeros del programa Ingeniería de Sistemas y Computación de la Facultad de Ingeniería en la Universidad del Quindío en Colombia. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Estimular el desarrollo de la lógica de programación con algo de buenas prácticas de programación. Aunque se usa el lenguaje de programación Python, este no es el foco de este curso. Programar está relacionado con resolver problemas. Resolver problemas implica analizar, comprender, modelar y crear una o varias soluciones. Por lo tanto, la metodología de este curso está enfocada principalmente en la resolución de problemas. Por lo anterior, el lenguaje de programación pasa a un segundo plano y sus conceptos se irán presentando a medida que se van necesitando. Para programar es ideal transitar por diferentes etapas, tales como comprender el problema, lo que llamamos análisis, idear una solución, que llamamos diseño, codificar y programar la solución diseñada, que llamamos implementación y pruebas. Ahora, la forma de enfrentar los problemas en este curso va a ser la siguiente. Vamos a emplear una interpretación de los conceptos del pensamiento computacional definidos por Janet M. Wins para acercar el problema a una solución. Vamos a entender el pensamiento computacional como el proceso de pensamiento involucrado en la formulación y solución de un problema que utiliza la abstracción, la descomposición, el reconocimiento de patrones y la codificación. La solución encontrada, algoritmo, puede ser utilizado por una máquina o por una persona. Vamos a entrar en detalle en cada uno de estos 4 elementos y vamos a ver cómo los vamos a utilizar. La abstracción es el proceso de filtrar los datos y su clasificación, ignorando los elementos que no son necesarios para que se pueda concentrar en los relevantes, para hacer el problema más comprensible sin perder información importante. Al final, la idea es lograr crear una representación o idea de lo que se está resolviendo. En pocas palabras, vamos a utilizar 2 preguntas para orientar el proceso de abstracción. La primera es qué se solicita finalmente, o sea, cuál es el problema y qué información es relevante dado el problema anterior. Esto quiere decir que todos los ejercicios que vamos a resolver van a partir de un enunciado que tiene información relevante e irrelevante y vamos a tratar de identificar en ese enunciado qué es lo que nos piden hacer y dependiendo de eso identificar la información que realmente nos interesa y cuál no. Y vamos a quedar con una información más concreta, la abstracción en este caso. Después de ese punto, entonces vamos a hacer una descomposición, que es el proceso por el cual los problemas son divididos en partes menores que sean más fáciles de entender. Luego las partes menores son examinadas y trabajadas de manera individual. Esto aumenta la atención en los detalles. La pregunta que va a orientar este proceso de descomposición es ¿qué acciones se requieren para resolver el problema? Y más adelante vamos a ver que estas acciones se van a convertir en elementos fundamentales en el programa que vamos a escribir en el lenguaje Python, pero podría ser cualquier otro lenguaje. La etapa siguiente es el reconocimiento de patrones. Entonces los patrones son similaridades o características que algunos de los problemas comparten y que pueden ser explorados para que sean solucionados de forma más eficiente. El reconocimiento de patrones es una forma de resolver problemas rápidamente haciendo uso de soluciones previas definidas en otros problemas y con base en experiencias anteriores. La pregunta que va a orientar esta etapa de reconocimiento de patrones es qué puedo reutilizar de la solución de otros problemas. Esto va a estimular en el estudiante la habilidad de reutilizar código que ha generado en otras soluciones para así aprovechar el tiempo y concentrarse en los elementos que son nuevos en cada problema. Y finalmente, pasamos a la etapa de codificación, que es el proceso de la creación de un algoritmo, es decir, un plan, una estrategia, un conjunto de pasos o instrucciones que son claras, ordenadas y finitas para la solución de un problema.
Estas instrucciones pueden ser seguidas por una persona o adaptadas para que sean ejecutadas por una máquina con el fin de encontrar la solución al problema. Entonces, en este caso, la pregunta que orienta esta etapa es cómo escribo la solución en Python. Esto quiere decir entonces que todos los ejercicios que vamos a desarrollar van a tener que pasar por estos 4 elementos para al final terminar en una codificación en Python que resuelve la pregunta. Resumen, entonces vamos a partir de un problema, vamos a aplicar los 4 elementos del pensamiento computacional, lo cual va a hacer que pasemos por unas etapas de análisis, diseño, implementación y pruebas y terminamos con una solución. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un estilo de codificación en todos los programas que vamos a resolver. Desde el primer problema, entonces vamos a utilizar documentación interna, vamos a usar nombres mnemotécnicos para los elementos utilizados, vamos a utilizar la descomposición funcional en lugar de desarrollar todo como un único bloque, vamos a usar el principio de responsabilidad única para estimular la reutilización, como vamos a ver más adelante, vamos a hacer un diseño de arriba hacia abajo, a nivel de código, es decir, partimos de lo general hasta llegar a lo específico y vamos a utilizar una estructura general para el código. Por supuesto que esto podría traer una curva de aprendizaje, pero vamos a ver las ventajas de hacer este tipo de cosas. La estructura general del código entonces va a ser la siguiente. Vamos siempre a colocar en la primera parte del código la documentación general del proyecto, es decir, qué hace el programa, quiénes son los autores, cuál es la fecha, la licencia que vamos a utilizar. Vamos a definir unos valores fijos si el programa lo requiere, unas constantes. Luego vamos a definir un bloque principal que evidencie todas las acciones identificadas en la descomposición y a eso vamos a llamar el qué. Y luego vamos a hacer un conjunto de bloques que detallan los elementos utilizados en el bloque principal y el que vamos a llamar el cómo. Aquí incluimos, por supuesto, los elementos que estamos reutilizando de otras soluciones. Y finalmente, vamos a ejecutar el bloque principal. Esta estructura la vamos a utilizar desde el primer programa que vamos a resolver. A primera vista puede pensarse que un enfoque así complica no solo la codificación, porque los programas en principio parecen más complejos, sino que pareciera que dificulta el aprendizaje en los estudiantes. Sin embargo, la calidad y la legibilidad del código que los estudiantes producen, sumado a las habilidades de pensamiento que se estimulan en la solución de problemas, justifican con creces la curva de adaptación. Y esa curva se supera con unos pocos ejercicios que se hacen. Para comprender mejor la idea, vamos a hacer 2 ejercicios mentales. El primer ejercicio sería un enfoque convencional en el que se enseña programación. Entonces vamos a suponga que yo le pido que escriba todas las acciones que usted realiza desde que se despierta hasta el mediodía. Ese es su algoritmo personal. Y aquí en esa figura podemos ver o suponer que usted escribe 45 cosas que hace. Ahora las preguntas que nos hacemos es lo siguiente. ¿El listado está completo con respecto a las tareas que usted realiza? ¿Las acciones están en el orden correcto? Es decir, usted está ejecutando todos los pasos en el orden que se necesitan para hacer las tareas. ¿Se están mezclando acciones de tareas distintas? ¿Es fácil reutilizar algún subconjunto de estas acciones en otro contexto? Y así podríamos hacernos otras preguntas. Ahora, ¿cuál sería el nuevo enfoque? Entonces ahora se le pide que en pocas palabras identifique las tareas que realiza desde que se levanta hasta mediodía y luego detalle las acciones de cada una de estas tareas. Entonces ahora sí es más fácil. Yo digo, primero hago una tarea global, luego hago otra tarea y ahí así en pocas palabras y luego entro a detallar cada una de las acciones de cada una de esas tareas. Como se puede observar, se puede verificar si todas las tareas indicadas son correctas y completas y si están en un orden lógico. Se puede estar seguro de que las acciones de las tareas no se mezclan. Se pueden reutilizar tareas en otros contextos, entre otras ventajas. Estamos totalmente convencidos que los beneficios superan el esfuerzo inicial. Más adelante, dependiendo de la complejidad de los problemas, entonces podemos coger esas tareas que vamos a llamar ahora métodos y las agrupamos dependiendo de sobre quién o qué recae la acción, llamamos clases. Y también se agrupan los datos que estas acciones manipulan, atributos de la clase. Posteriormente se puede analizar las relaciones entre esas clases, diagramas de clases, y se comprenden las interacciones entre las instancias de estas clases o objetos en un diagrama de secuencia.
Y ahora sí, después de comprender todo esto, se procede a escribir un código en un lenguaje de programación orientado a objetos. Pero esto es, por supuesto, cuando los problemas ameriten y tengan una complejidad suficiente para hacer un desarrollo de este tipo. Finalmente, se espera que los estudiantes tengan algún dispositivo en donde puedan codificar tanto los ejemplos que se ilustran en estos videos como en el conjunto de nuevos ejercicios que se le pasan a los estudiantes a través de la plataforma de la universidad. La idea es que trabajen en pequeños grupos para que se ayuden especialmente a identificar y superar los errores de sintaxis, es decir, de escritura, y de significado, de semántica. Tome en los respectivos apuntes y estos estén disponibles en cualquier momento. Muchas gracias y bienvenidos al curso de Lógica de Programación. Si les llamó la atención, entonces por favor inscríbase en el canal Infraestructura Linux Programación para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos del curso de programación. Muchas gracias y feliz día.